Son 6:17 de la mañana, regresamos con más en esto que es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, aquí a tus órdenes. Lo siento, Iván, me estaba atacando nuevamente un estornudo, por eso no te acababa de saludar, pero qué bueno que estás con nosotros, muchísimas gracias. Y oye, los busqué el día de ayer porque ustedes hace unos días publicaron su encuesta de quincenal, que pues justo cada 2 semanas aproximadamente nos dan expectativas. Ayer se dio a conocer la inflación y sale muy cerca de la mediana que ustedes estaban anticipando hacia el cierre del año. Ayer queda en 4.46% de acuerdo con el INEGI. Ustedes esperaban una mediana de 4.44 de acuerdo con la encuesta que hicieron. Cuéntanos, ¿cómo está esto? Sí, muy bien. Efectivamente, estábamos esperando una inflación ligeramente más baja. De acuerdo a nuestra encuesta de 0.40, fue 0.52, como bien señalas, a tasa, digamos, quincenal. Y la explicación fue un incremento bastante fuerte en algunos productos agrícolas, digamos, muy identificados, ¿no? Fue el caso de la cebolla, del jitomate, del tomate verde, de los nopales, que superaron lo estimado, y de ahí esa sorpresa, digamos, al alza en la inflación. Sin embargo, si excluimos a los productos agropecuarios, a los productos energéticos, que son bastante volátiles, y nos quedamos con lo que llamamos inflación subyacente, esta se ubicó pues ligeramente por debajo de lo que estimábamos. Se estimaba un 0.49 de acuerdo igual a nuestra encuesta, y esta fue de 0.46. Entonces, digamos que resultados mixtos en la inflación, como tú mencionas, como quiera, bastante cercano a lo esperado. Es importante, creo que es importante destacar, Iván, que dentro de lo que cabe, el año pasado estábamos con una inflación por arriba del 7%, era 7.7% en esta misma quincena. El año pasado todavía se tenían que tomar algunas decisiones de política monetaria por parte del Banco de México, y no es como que no haya habido señales por parte del organismo central de nuestro país a lo largo de todas sus decisiones y a lo largo de todo el 2023, de que sí estaba siendo un poquito más complicado combatir la inflación. Entonces, yo creo que no debe ser una gran sorpresa que haya una ligera alza en estas últimas 3 quincenas. Y yo por lo mismo que también ha habido este movimiento en la inflación subyacente, son elementos volátiles, como mencionas el jitomate por ahí, algunos elementos que tienen cierta estacionalidad, yo no lo veo tan preocupante hacia el siguiente año. Y por el contrario, creo que hay que todavía esperar y ver el margen que tiene todavía para actuar el Banco Central de nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Se ha avanzado bastante, el mismo Banco de México lo ha reconocido, que el proceso inflacionario ha progresado a lo largo de este año. Como señalabas, hace un año estábamos en 7.7, llegamos a un pico de 8.7% de inflación anual. Entonces, una inflación de 4.5%, pues es bastante menor, bastante más cercano a lo que quisiera ver Banco de México, ¿no? De hecho, sí se esperaba un ligero repunte de la inflación anual en noviembre y diciembre, justo por este tema de que veríamos los precios de los agropecuarios, los precios de los energéticos, que a mediados de año estuvieron relativamente bajos, estarían regresando, digamos, a sus tendencias históricas, ¿no? Y por otro lado, el componente que más preocupa a Banco de México, que es esta de la inflación subyacente, porque refleja mejor la oferta y demanda de bienes de parte de los consumidores, esa continúa con una tendencia gradual a la baja, ¿no? Ahora ya se ubicó en 5.2%, había sido de 5.5% tan solo una quincena antes. Entonces, efectivamente, como tú dices, el panorama en general ha mejorado. Para el próximo año se piensa, nosotros estimamos que va a seguir mejorando, sobre todo porque ante estos incrementos en las tasas de interés, eh, se espera una desaceleración gradual, no muy fuerte, pero sí cierta desaceleración en la actividad económica, que va a favorecer el que sigan disminuyendo las presiones sobre la inflación. Justo hablas acerca de las tasas de interés. ¿En dónde ven y cuántos recortes ven hacia 2024? Nosotros pensamos que Banco de México, después de ver los datos en enero y febrero de que la inflación efectivamente sigue a la baja, en marzo encontraría ese espacio para empezar a disminuir. En la primera mitad del año esperamos 3 recortes de 25 puntos base, con bastante cautela, con
mucha sensibilidad sobre la trayectoria que tenga la inflación de parte de Banxico. Y para la segunda mitad nosotros pensamos que Banxico podría acelerar el paso a recortes de 50 puntos base, dado que para ese horizonte la Fed en Estados Unidos ya también empezaría a recortar su tasa de interés. En concreto, estimamos que la tasa de interés de referencia que establece Banxico cerraría el próximo año en 8.5%. Diría que parece bastantes recortes, ¿no? Que pasar de 11.25 a 8.50, pero la verdad es que es un nivel de 8.5 sigue siendo muy elevado en una perspectiva histórica. Y este 8.25, perdón, que están esperando ustedes hacia el siguiente año que se ubique la tasa de interés, ¿iría en concordancia con todo el planeta? Porque bien, mencionas a la Reserva Federal, pero hemos escuchado y visto, por ejemplo, en los últimos comunicados del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, cómo es que ellos se encontraban un poco menos optimistas con respecto a la baja de tasas, a lo que se veía desde la Reserva Federal. Y al contrario, hubo esta seguidilla de 13 días en los cuales primero la Reserva Federal, después el Banco Central Europeo, después el Banco de Inglaterra y después de nuestro país tomaron decisiones distintas. La Reserva dice que o más bien fueron comunicados distintos en los cuales la Reserva dice hacia el siguiente año vemos que posiblemente habría 3 recortes de tasas y los otros eran un poco más cautelosos. No, totalmente de acuerdo. En el caso de las economías avanzadas, de hecho, sí, en Estados Unidos la Reserva Federal había estado con un tono bastante restrictivo, señalando que incluso podía realizar un último incremento de tasas hacia noviembre o diciembre, que ya no se materializó, eso en primer término, y luego en este último comunicado efectivamente prevén mayores recortes para el próximo año. Y eso efectivamente va un poquito más en contraste con lo que han señalado otros bancos centrales de economías avanzadas. Sin embargo, México no se despegaría bastante de lo que estamos viendo en bancos centrales de países emergentes, en particular de América Latina, ¿no? Donde incluso ya algunos ya empezaron a recortar sus tasas, ¿no? Como es el caso de Chile, de Brasil, y que han señalado que continuarán con este ciclo de recortes el próximo año. Me parece interesante este planteamiento de los recortes en la tasa de interés y por lo mismo entonces, ¿en dónde ven el crecimiento de la economía? Nosotros lo vemos en el próximo año para México en 2.2%, es una desaceleración de respecto al 3.5% que estimamos para este año, en gran medida por el efecto que tendrán estas tasas de interés en México y también en Estados Unidos, ¿no? A medida que en Estados Unidos también surtan efectos estos incrementos de tasas de interés en las decisiones de consumo e inversión, pues para nosotros significará una desaceleración en los ingresos de remesas, en los ingresos por turistas internacionales y por supuesto también en las exportaciones de mercancías. Y obviamente hacia allá iba. Este escenario siempre se puede respetar, sí, solo si no existe nuevamente que se desdibuje la situación en las fronteras, que la situación entre Israel y Hamás no acabe en algún conflicto un poco más complejo y que se reúnen las actividades en el Mar Rojo y demás, ¿no? Efectivamente, ¿no? Diría que sí hay riesgos que podrían llevarnos a un crecimiento todavía más bajo y creo que los que más podrían afectar, los que parecerían más, entre comillas, inminentes o más probables, sería la palabra precisa, son los relacionados efectivamente con el contexto global, ¿no? Como tú señalas, el escalamiento de conflictos políticos, incluso que la desaceleración en Estados Unidos termine siendo más profunda que lo que esperamos, o por otro lado que en el contexto del proceso electoral en Estados Unidos haya volatilidad en los mercados financieros en México, ¿no? Si hubiera una retórica agresiva hacia el país. Pues Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex, te agradezco mucho que hayas respondido a la llamada y pues gracias por el panorama de ustedes hacia el cierre de año. Como siempre, les agradecemos por habernos contestado a lo largo de 2023 y pues seguiremos buscándolos en 2024. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos al auditorio. Muy feliz fiestas y feliz 2024 para todos. Ese fue Iván Arias, estamos en Imagen Empresarial, vamos a un corte y regresamos con más.